La piedra también guarda silencio para mentir. Imagínate avanzar por un desfiladero tan estrecho que el cielo parece una grieta azul entre muros inmensos. El aire cambia, la luz rebota en la roca y la vuelve roja, luego rosa, luego casi dorada. Cada paso te hace sentir que alguien diseñó este camino para una sola cosa, que no vieras la ciudad hasta el último segundo. Y entonces ocurre. Petra aparece de golpe, como si la montaña hubiera decidido abrir un ojo. Eso ya es un misterio. Porque Petra no se presenta como una ciudad normal, no se deja leer de inmediato, no te ofrece una plaza central obvia, ni una muralla que explique su lógica, ni un plano cómodo que diga, aquí vivía la gente, aquí rezaban, aquí comerciaban, aquí enterraban a sus muertos. Petra hace algo mucho más inquietante. Mezcla todas esas cosas al mismo tiempo. Es tumba y teatro, es santuario y mercado, es fachada y laberinto. Es una ciudad que parece hecha para impresionar a los vivos y también para negociar con lo invisible. Y ahí empieza la primera pregunta seria. ¿Qué era Petra en realidad? La versión breve, la que cabe en un folleto turístico, dice que fue la gran capital de los nabateos, un pueblo árabe que se volvió riquísimo controlando rutas comerciales entre Arabia, Egipto y Siria. Vendían algo más valioso que el oro de su tiempo: control del paso, agua en medio del desierto y acceso seguro a mercancías raras como incienso, mirra, especias y tejidos. La ciudad prosperó durante siglos. Roma terminó incorporando el reino en el año 106 de nuestra era, y más tarde terremotos, cambios de rutas y transformaciones políticas la fueron apagando. Todo eso es cierto, pero no explica por qué Petra sigue sintiéndose como una trampa ceremonial diseñada para producir asombro. Vamos a detenernos en algo que a veces pasa desapercibido precisamente por ser demasiado famoso: el acceso por el SIC. Ese cañón no es solo una entrada bonita, es casi una máquina psicológica. Te comprime, te conduce, te obliga a caminar en una especie de penumbra mineral, te quita la perspectiva y te hace avanzar sin entender bien lo que viene. No entras en Petra. Petra te administra la revelación de sí misma. Y eso importa, porque las civilizaciones no construyen recorridos así por capricho. Un acceso tan teatral tiene intención. Habla de poder, habla de control visual, habla de un pueblo que comprendía algo esencial. Antes de dominar un territorio, hay que dominar la percepción del visitante. Cuando al final del desfiladero aparece Al-Kazne, la llamada tesorería, la reacción moderna suele ser casi infantil. Uno piensa, no puede ser real. Y sin embargo, la pregunta correcta no es esa. La pregunta correcta es otra. ¿Por qué esa fachada parece diseñada para engañarnos? Porque Al-Kazne no es lo que su apodo popular sugiere. Los arqueólogos consideran que muy probablemente fue una tumba monumental, no un banco antiguo repleto de monedas, ni el escondite de un tesoro faraónico. El nombre de tesorería surgió mucho después, ligado a tradiciones locales que imaginaban riquezas ocultas en la urna superior de la fachada. Durante mucho tiempo, incluso se disparó contra esa urna con la esperanza de romperla y sacar el botín. Pero no había tal botín, o al menos no uno sencillo. Y aquí es donde Petra empieza a jugar con nosotros. Si Al-Kazne fue una tumba, ¿por qué tiene el aspecto de un escenario sagrado y político a la vez? ¿Por qué esa mezcla tan precisa de elementos helenísticos, proporciones monumentales y ubicación casi teatral? La respuesta más cómoda dice que los nabateos absorbieron influencias del mundo helenístico y romano y las reinterpretaron a su manera. Es verdad, Petra combina tradiciones orientales con arquitectura del lenguaje helenístico. Pero esa explicación, aunque correcta, se queda corta. Porque no nos dice qué estaban intentando comunicar.
solo nos dice de dónde pudieron sacar algunas ideas visuales. Y comunicaban algo enorme. Los nabateos eran comerciantes, sí, pero reducirlos a comerciantes es casi una falta de respeto histórica. También fueron ingenieros brillantes, estrategas del paisaje y expertos en hacer habitable lo improbable. Petra no debió existir así, en medio de un entorno árido, y sin embargo existió porque construyeron un sistema refinadísimo de captación, conducción, desvío y almacenamiento de agua. Canales tallados en roca, cisternas, presas, tuberías, reservorios, una red pensada para recoger cada gota posible y proteger la ciudad de las avenidas repentinas. Dicho de otra manera, no solo domesticaron el desierto, domesticaron la violencia del agua, y eso cambia mucho la forma de mirar sus monumentos. Tal vez Petra no era únicamente una ciudad hermosa, tal vez era una demostración calculada de dominio sobre fuerzas que los demás pueblos consideraban casi imposibles de gobernar. Piénsalo así. En una región donde el agua podía significar vida, riqueza, pureza ritual y poder político al mismo tiempo, quien controlaba el agua controlaba mucho más que la agricultura. Controlaba la supervivencia, y una ciudad que domina el agua en el desierto puede presentarse como elegida por los dioses, o al menos como favorecida por un conocimiento que otros no poseen. Ese detalle nos lleva a otro misterio más incómodo. ¿Cuánto sabemos realmente de la religión nabatea? Aquí la cosa se vuelve extraña, porque sabemos algunas cosas y al mismo tiempo demasiado poco para sentirnos tranquilos. Sabemos que los nabateos practicaban cultos en santuarios, lugares altos y espacios rituales, que veneraban deidades como Dushara y Al-Usa, que en Petra existieron recintos ceremoniales importantes, que algunos monumentos no fueron simples tumbas, sino espacios de banquete ritual o de culto. Por ejemplo, el famoso Ed Deir, llamado monasterio por un uso cristiano posterior, no fue en origen un monasterio, sino un monumento con gran sala interior y podio cultual, probablemente asociado a funciones religiosas y ceremoniales. Eso ya rompe una ilusión. Incluso los nombres con los que creemos entender Petra son a veces nombres tardíos, heredados, casi malentendidos elegantes. Y cuando un lugar empieza a estar lleno de nombres equivocados, las fantasías crecen como maleza. Por eso Petra lleva siglos generando teorías de todo tipo. Algunas son sugerentes, otras directamente delirantes. Ciudad de sabios astrales, centro iniciático secreto, archivo mineral de conocimientos perdidos, refugio de sacerdotes que manejaban técnicas sagradas traídas desde Egipto o desde Arabia Meridional, portal de caravanas, sí, pero también umbral ritual entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El problema no es que todas esas teorías sean absurdas. El problema es que Petra, con su combinación de tumbas gigantes, rutas procesionales, espacios elevados y arquitectura excavada en la montaña, parece diseñada precisamente para que esas teorías nunca mueran del todo. Tomemos el lugar alto del sacrificio. El nombre ya suena a amenaza, y no ayuda que el sitio conserve altares y elementos vinculados al ritual. Desde allí, la ciudad se contempla con una mezcla rara de distancia y dominio. Arriba, entre roca y viento, uno entiende que la religión en Petra no debía separarse limpiamente del paisaje. No era una religión de interiores cómodos. Era una religión que subía, tallaba, exponía, alineaba. Una religión que quería altura. Y la altura, en todas las culturas antiguas, tiene algo de argumento. Quien asciende se acerca al cielo, sí, pero también se separa del resto. Se vuelve visible. Se vuelve mediador. ¿Se hacían sacrificios allí? La evidencia apunta a un uso cultural claro, pero como pasa a menudo en arqueología, el detalle fino es más escurridizo de lo que querría nuestra imaginación. Y, sin embargo, el simple hecho de que Petra
combine estos espacios rituales con tumbas monumentales y grandes zonas de reunión, sugiere una ciudad donde muerte, culto, banquete y poder estaban estrechamente enlazados. Eso nos devuelve a una sospecha inquietante. Tal vez Petra no fue solo una capital comercial muy rica. Tal vez fue una máquina simbólica para administrar tránsito, memoria y autoridad, porque toda ciudad importante administra gente. Petra, en cambio, parece haber administrado también experiencias. La entrada te reduce, la fachada te abruma, la subida te purifica o te agota, la altura te separa, las tumbas te recuerdan que el poder sigue ahí, incluso cuando sus dueños ya no respiran. Y en medio de todo eso corre, invisible o canalizada, la cuestión del agua. Una ciudad así no solo organiza el espacio, organiza la mente. Ahora bien, cuando hablamos de Petra, casi siempre aparece una segunda capa de misterio. La ciudad perdida. Suena hermoso, cinematográfico, incluso romántico. La gran ciudad olvidada por siglos hasta ser redescubierta para Europa en el siglo XIX. Hay algo de verdad en esa historia, pero conviene no tragársela entera. Petra no desapareció mágicamente del planeta. Los habitantes de la región conocían el lugar. Lo que ocurrió fue otra cosa. Quedó fuera del gran foco occidental durante mucho tiempo y luego fue reintroducida en la imaginación europea como una especie de maravilla casi mítica. Esa diferencia importa, porque descubrir un sitio conocido localmente dice más sobre quien mira que sobre el lugar observado. Petra no se escondió de todo el mundo. Se escondió, sobre todo, de ciertas narrativas. Y cuando una ciudad entra en la imaginación europea de esa manera, empieza un proceso muy curioso. Deja de ser solo un sitio arqueológico y se convierte en espejo. Cada época proyecta en ella lo que desea encontrar. Los románticos vieron una ruina sublime. Los aventureros vieron una puerta al oriente misterioso. Los arqueólogos vieron un rompecabezas urbano. Los esoteristas vieron una escuela sellada. Los cineastas vieron una fachada perfecta para esconder secretos. Y la verdad es que Petra soporta todas esas miradas sin agotarse. Eso ya la vuelve diferente. Hay ciudades antiguas que, una vez comprendidas en líneas generales, se serenan. Petra no. Petra sigue lanzando preguntas incluso después de ser estudiada durante generaciones. Por ejemplo, ¿dónde estaba exactamente la línea entre ciudad de los vivos y ciudad de los muertos? En Petra esa frontera no es obvia. Muchas fachadas monumentales son tumbas. Algunas áreas tuvieron usos residenciales, otras administrativos, otras rituales. Pero el conjunto no se comporta como una ciudad moderna donde cada función está claramente zonificada. Más bien se siente como una topografía simbólica en la que el poder se inscribe directamente sobre la montaña. Los muertos no están apartados del paisaje urbano, forman parte de su discurso. Los ves, caminas entre ellos, pasas ante ellos para llegar a otras zonas. Eso altera la relación emocional con la ciudad. La muerte no está al fondo del mapa, está integrada en la experiencia del recorrido. Y ahí aparece un detalle fascinante. Tal vez Petra no buscaba ocultar la muerte, sino domesticarla visualmente. No como horror, sino como continuidad de prestigio, linaje y memoria. La tumba monumental no solo guarda un cuerpo, también habla. Dice quién tuvo autoridad, quién mereció ser tallado en la montaña, quién seguirá dominando el paisaje después del último aliento. Tallar una fachada en la roca no es solo construir, es convertir una biografía en geología. Eso no lo olvidas fácilmente. Ahora demos un paso todavía más extraño, porque si Petra fue tan poderosa, tan ingeniosa y tan bien situada en redes comerciales, ¿por qué cayó? La respuesta convencional apunta a varios factores acumulados: la anexión romana del reino nabateo, el desplazamiento de rutas comerciales, transformaciones económicas regionales y terremotos destructivos.
especialmente el del año 363, además de otro gran sismo en el siglo VI. Todo eso contribuyó al declive. Pero incluso cuando uno acepta esta explicación, queda una incomodidad. Petra no parece una ciudad nacida para desaparecer en silencio. Parece demasiado consciente de sí misma, demasiado monumental, demasiado segura de durar. Y quizá esa es precisamente una de las lecciones más perturbadoras de Petra. Las ciudades que parecen haber vencido a la naturaleza a veces solo negocian una tregua larga. Los nabateos fueron maestros del agua, pero no dueños absolutos del tiempo. Los terremotos dañaron estructuras, alteraron sistemas, rompieron continuidades. Las rutas cambiaron. Roma absorbió. El mundo se reorganizó. Y Petra, tan imponente, quedó cada vez más fuera del centro de gravedad de la historia. No desapareció en una noche, se fue volviendo menos indispensable. Y para una ciudad construida sobre el control del tránsito, dejar de ser indispensable es casi una sentencia metafísica. Pero aquí viene el giro. A veces imaginamos el misterio de Petra como si estuviera escondido detrás de las fachadas, en una cámara secreta o en un túnel aún no hallado, como si la gran revelación futura fuera un objeto, un archivo, una tumba intacta, una inscripción que cambie todo. Puede ocurrir, claro. La arqueología siempre puede sorprender, pero tal vez el verdadero misterio no esté detrás de la piedra. Tal vez esté en la lógica completa del lugar. ¿Y si Petra no fuera un enigma por lo que nos falta excavar, sino por lo que ya tenemos delante y todavía no sabemos leer del todo? Mira de nuevo el patrón. Una ciudad excavada y construida entre montañas hendidas y gargantas. Una entrada que funciona como rito de revelación. Tumbas que parecen palacios. Monumentos religiosos cuyos nombres modernos a veces engañan sobre su función original. Un dominio del agua tan sofisticado que permitió florecer donde otros apenas sobrevivían. Espacios altos de culto. Integración constante entre paisaje, poder, memoria y muerte. Todo eso junto empieza a parecer menos una simple ciudad comercial y más una declaración civilizatoria. Como si los nabateos hubieran dicho: no vamos a construir una ciudad contra la roca, vamos a convencer a la roca de que hable nuestro idioma. Y cuando una civilización logra algo así, nace la sospecha inevitable. ¿Qué más sabían? No hablo de rayos místicos ni de atlantes con tunas, que bastante tenemos ya con Internet. Hablo de conocimiento serio, especializado, perdido en parte por la propia naturaleza fragmentaria de la evidencia. Conocimientos sobre hidráulica, sobre planificación simbólica, sobre materiales, sobre gestión ritual del territorio, sobre la relación entre visibilidad y autoridad. Los antiguos no eran misteriosos por ser menos racionales. A veces eran misteriosos porque eran racionales de formas que ya no nos resultan intuitivas. Y Petra pertenece a esa categoría incómoda de lugares que obligan a respetar inteligencias antiguas sin convertirlas en caricatura. Por eso tampoco conviene caer en el otro extremo, el de la explicación seca que mata toda intriga. Decir, todo está resuelto, eran comerciantes y ya, es tan pobre como decir, era una base extraterrestre. La verdad suele ser más interesante que ambas simplificaciones. Petra fue una capital nabatea crucial, una obra maestra de ingeniería del agua, una ciudad monumental conectada con redes comerciales inmensas y un paisaje sagrado donde tumbas, culto, política y memoria se entrelazaban. Ese conjunto, históricamente plausible y arqueológicamente respaldado, ya es más impresionante que la mayoría de las fantasías. Pero no hemos llegado todavía al punto más delicado. Porque hay una pregunta que acecha en silencio desde el principio. Si Petra era tan visible, tan poderosa y tan singular, ¿por qué sigue produciendo una sensación casi sobrenatural, incluso cuando conocemos parte de sus datos históricos?
Tal vez porque Petra no fue pensada solo para funcionar. Fue pensada para impresionar existencialmente, para hacerte sentir pequeño, guiado, observado por la piedra y por quienes supieron tallarla, para mezclar prosperidad con permanencia y para recordar que la riqueza, si quiere durar, necesita convertirse en paisaje, ritual y memoria. No bastaba con comerciar. Había que dejar una huella que pareciera anterior y posterior a cualquier vida concreta. Eso es casi una ambición religiosa. Y aquí, la ciudad se vuelve más extraña todavía, porque cuanto más la miras, más difícil resulta separar completamente lo práctico de lo sagrado. El agua es supervivencia, sí, pero también poder. La tumba es entierro, sí, pero también propaganda. La fachada es arquitectura, sí, pero también teatro del asombro. El desfiladero es acceso, sí, pero también iniciación visual. En Petra, todo hace dos cosas a la vez. Y cuando una ciudad hace dos cosas a la vez de manera tan sistemática, uno empieza a sospechar que aún no ha entendido la mitad. Quizá por eso sigue fascinando. Porque Petra no se limita a mostrarnos ruinas bellas, nos enfrenta a una inteligencia antigua que se negó a separar utilidad, fe, paisaje y espectáculo. Una inteligencia que no escribía sus ideas solo en pergaminos o inscripciones, sino en la coreografía misma del movimiento humano. ¿Dónde entras? ¿Qué ves primero? ¿Cuánto asciendes? ¿Dónde sientes sed? ¿Cuándo aparece el monumento? ¿Desde qué ángulo la muerte parece eterna? Eso es diseño, pero también es ideología. Y si los nabateos fueron capaces de diseñar una ciudad así, entonces la pregunta ya no es únicamente qué secretos esconde Petra bajo la arena o detrás de una pared sellada. La pregunta peligrosa es otra. ¿Qué querían enseñarle al visitante antes incluso de que entendiera dónde estaba? Y lo inquietante es que tal vez la respuesta empiece en el momento exacto en que uno deja de mirar Petra como una ruina y empieza a mirarla como un mensaje. Hay otra razón por la que Petra desconcierta incluso a quienes creen conocerla, y no tiene que ver solo con sus fachadas, ni con sus tumbas, ni con esa manera casi teatral de aparecer al final del SIC. Tiene que ver con algo más profundo. Petra parece una ciudad construida para ser recordada, pero también para no revelar nunca del todo cómo funcionaba por dentro. Porque una cosa es admirar la piedra, otra muy distinta es entender la vida que hubo detrás de esa piedra. Cuando pensamos en ciudades antiguas, solemos imaginar algo bastante claro. Barrios, casas, talleres, mercados, templos, edificios de gobierno. En Petra, en cambio, lo que se vuelve más famoso son las fachadas excavadas, los grandes monumentos, las escalinatas, los santuarios elevados, los edificios ceremoniales, es decir, lo visible, lo espectacular, lo tallado para resistir en la memoria. Pero la vida cotidiana no siempre deja huellas tan fotogénicas, y eso ha alimentado durante mucho tiempo una idea engañosa, la de que Petra era casi una ciudad de fantasmas, un decorado de tumbas más que una capital verdaderamente viva. Esa imagen es falsa, y justamente por ser falsa resulta tan interesante. Petra sí fue una ciudad viva, compleja, activa, integrada en redes comerciales enormes. Hubo zonas residenciales, infraestructuras, espacios públicos, almacenamiento, circulación de mercancías, manejo del agua, áreas de reunión y una organización territorial mucho más sofisticada de lo que su cara más famosa deja ver. Lo que ocurre es que la ciudad monumental se comió la atención del público moderno. Es normal. Una fachada gigantesca tallada directamente en la roca le gana la batalla visual a una vivienda erosionada casi siempre. Pero si solo vemos monumentos, corremos el riesgo de no entender el cerebro urbano que los sostenía. Y ahí aparece otra pregunta inquietante. ¿Cómo se vive en una ciudad donde la montaña forma parte directa de la arquitectura, del culto y de la muerte? La respuesta probablemente no era solo práctica, sino psicológica.
En Petra la piedra no era un fondo, era una presencia constante, no era algo que se miraba desde lejos, era algo que se atravesaba, se tallaba, se subía, se convertía en fachada, en tumba, en altar, en canal. El paisaje no rodeaba la ciudad salía del paisaje, y esa diferencia es enorme. Una ciudad construida sobre el territorio se impone a él. Una ciudad construida desde el territorio parece negociar con él. Parece aceptar que la montaña no es un obstáculo, sino un interlocutor. Eso cambia la manera de imaginar a los nabateos. A veces se los presenta de forma demasiado simple, como comerciantes hábiles que encontraron una buena posición estratégica y se enriquecieron. Pero una cultura no levanta algo como Petra solo con cálculo económico. Hace falta una visión del espacio. Hace falta una sensibilidad religiosa. Hace falta una idea del prestigio. Hace falta, incluso, cierta obsesión con cómo el poder se inscribe en el mundo visible. Y esa obsesión se nota en un detalle que rara vez se comenta con la fuerza suficiente. Muchas de las fachadas más famosas de Petra son impresionantes por fuera y bastante sobrias por dentro. Eso desconcierta a mucha gente, porque esperamos que un exterior tan monumental conduzca a un interior igual de complejo. Y no siempre ocurre. En algunos casos, tras la fachada espectacular, hay cámaras relativamente simples. Entonces uno se pregunta, ¿por qué invertir tanto esfuerzo en la cara visible? La respuesta más inmediata es la representación. La fachada importa porque comunica. Marca estatus. Se ve desde lejos o se impone al visitante. Construye memoria social. Funciona como declaración. Pero quizá haya algo más. Tal vez esa diferencia entre exterior deslumbrante e interior más austero nos diga que el verdadero escenario no estaba dentro. El escenario era el encuentro entre la obra y quien la contemplaba. Dicho de otro modo, el monumento no estaba completo hasta que alguien quedaba impresionado por él. Eso convierte a Petra en una ciudad profundamente consciente de la mirada ajena. Una ciudad que comprendía el valor político y simbólico de producir asombro. Y si produces asombro de forma sistemática, no solo ganas admiración, también ganas autoridad. Ahora bien, el asombro por sí solo no mantiene una capital. Lo que mantiene una capital es la capacidad de organizar flujos, de personas, de bienes, de agua, de rituales, de información. Y los nabateos fueron maestros precisamente en eso. Su reino ocupó una posición estratégica entre grandes mundos. Al sur, Arabia con sus productos aromáticos y sus rutas caravaneras. Al oeste, Egipto. Al norte, Siria. Más allá, el Mediterráneo y los circuitos del mundo helenístico y romano. Petra no estaba aislada, todo lo contrario. Era fuerte porque estaba conectada. Y esa conexión no era abstracta. Era una coreografía constante de movimiento. Caravanas, animales, escoltas, mercancías, intermediarios, tributación, hospitalidad calculada, acuerdos, lenguaje, riesgo. Piensa en lo que eso implica. Una ciudad de caravanas no es solo un lugar donde llega comercio. Es un lugar donde se administra incertidumbre. Cada ruta trae beneficios, pero también amenazas. Cada cargamento supone ganancia, pero también vulnerabilidad. Cada visitante puede ser cliente, aliado, espía o ladrón. Cada sequía puede alterar precios. Cada conflicto regional puede desviar flujos enteros. En ese contexto, construir monumentalidad no era un lujo innecesario. Era una forma de mandar un mensaje claro. Aquí hay orden, aquí hay poder, aquí el tránsito está bajo control. Y justo cuando parece que Petra empieza a entenderse como una gran capital económica, vuelve a escaparse. Porque cuanto más se estudia, más claro queda que no era solo una estación de paso enriquecida. Era un centro con identidad propia, con lenguaje arquitectónico propio y con capacidad de absorber influencias externas sin dejar de ser él mismo. Esa mezcla es muy difícil de lograr. Hay ciudades que imitan.
hay ciudades que inventan. Petra hizo algo más refinado. Transformó lo que tomaba prestado. Por eso sus monumentos tienen ecos helenísticos, sí, pero no son meras copias provinciales. Por eso sus espacios sagrados recuerdan prácticas regionales más amplias, pero conservan rasgos particulares. Por eso su organización del agua puede compararse con otros grandes logros hidráulicos, pero encaja de manera muy específica en la topografía de Petra. La ciudad no era un collage accidental, era una síntesis deliberada. Y cuando una civilización logra una síntesis tan potente, suele dejar tras de sí una sensación rara, la de haber sido más compleja de lo que la historia posterior quiso admitir. Tal vez por eso Petra ha sido tan fácil de romantizar, porque cuando faltan textos abundantes, crónicas internas detalladas o narraciones continuas escritas por los propios protagonistas, la piedra empieza a hablar por ellos, y la piedra, por muy espectacular que sea, nunca cuenta todo. Sugiere, insinúa, obliga a inferir, y allí, justo en ese espacio entre evidencia y ausencia, nace el misterio. Uno de los mejores ejemplos de esto es el llamado monasterio Ed Deir. Su nombre ya nos mete en un pequeño engaño. No fue concebido originalmente como monasterio. El término proviene de un uso posterior, cuando la presencia cristiana dejó marcas y resignificó parte del espacio. Pero el monumento en sí pertenece a un horizonte mucho más antiguo. Su escala es brutal. La subida hasta él exige esfuerzo. No aparece de casualidad. Hay que merecerlo un poco, o al menos sudarlo. Y cuando llegas, la impresión es distinta a la de la tesorería. No hay el mismo golpe teatral del primer encuentro, pero sí una sensación de poder silencioso, de aislamiento elegido, de grandeza que ya no necesita sorprender a cualquiera, sino dominar a quien ha llegado hasta allí. Eso también importa, porque Petra no ofrece un único tipo de asombro, tiene varios registros. Uno es la revelación instantánea, otro es la conquista progresiva. Un monumento te secuestra la mirada por su aparición repentina, otro te obliga a ascender y a sentir el peso del trayecto. Uno actúa como una emboscada visual, otro como recompensa o prueba. La ciudad, en ese sentido, no solo contiene edificios, contiene experiencias escalonadas, y esta idea nos acerca a una hipótesis fascinante: que Petra fue diseñada en parte como una ciudad de recorridos significativos. No recorridos en el sentido turístico moderno, claro, sino trayectos cargados de función política, religiosa o ceremonial. Rutas de acceso que impresionan, caminos de subida que separan, espacios altos que ordenan la mirada sobre el valle, fachadas que aparecen cuando el cuerpo ya ha sido preparado por la marcha, la estrechez, la sed o el esfuerzo. En una ciudad así, moverse nunca es neutral. Eso también puede explicar por qué tantas personas, incluso sin saber demasiado de arqueología, describen Petra casi como un sueño. No es solo que sea bella, es que te conduce físicamente como si tuviera guión, y cuando un lugar tiene guión, la imaginación humana se dispara. Por eso abundan las teorías sobre cámaras secretas, pasajes perdidos y funciones ocultas. Algunas parten de hallazgos reales o de dudas legítimas, otras son pura ficción musculosa. Pero conviene entender por qué esas teorías prosperan aquí con más facilidad que en otros sitios. Petra no invita a la lectura directa, invita a sospechar que siempre falta una capa. A esto se suma otro factor: la erosión. La piedra que le dio a Petra su fama también la desgasta. El tiempo borra detalles, suaviza inscripciones, modifica superficies, destruye estructuras menos resistentes, cambia pendientes y oculta relaciones que antes quizás eran obvias. En otras palabras, vemos una ciudad incompleta, no solo porque falten excavaciones, sino porque la propia materia ha ido reescribiendo el sitio. La Petra actual se parece a la antigua, sí, pero no es idéntica. Es una superviviente transformada por sismos, viento, lluvia,
abandono, reutilización y siglos de mirada humana. Eso vuelve muy delicada cualquier afirmación demasiado rotunda. Cuando alguien dice, Petra era exactamente esto, conviene desconfiar un poco, no porque todo sea incierto, sino porque en arqueología la certeza total suele ser una mala señal. Sabemos mucho más de Petra que hace 100 años, pero también entendemos mejor cuánto se nos escapa. Y esa combinación, curiosamente, aumenta el misterio en lugar de reducirlo. Ahora entra en escena una cuestión aún más intrigante: la astronomía. Aquí hay que caminar con cuidado, porque es un terreno donde conviven observaciones serias y exageraciones casi místicas. Hay investigaciones que han explorado posibles alineaciones astronómicas en ciertos monumentos y espacios sagrados de Petra. Eso no debería sorprendernos demasiado. Muchas culturas antiguas organizaron calendarios rituales, orientaciones o relaciones simbólicas con el cielo. No significa automáticamente que toda la ciudad fuera un observatorio cósmico secreto, ni mucho menos, pero sí abre una posibilidad poderosa: que algunos lugares clave de Petra estuvieran pensados para dialogar con eventos celestes concretos, reforzando así su función ceremonial. Y si eso fue así, el paisaje de Petra sería todavía más complejo de lo que parece. Ya no hablaríamos solo de una ciudad tallada en la roca y adaptada al agua, sino de una ciudad donde ciertos espacios también se vinculaban al ritmo del cielo: agua, piedra, altura, tránsito, luz. Empieza a parecer menos una simple aglomeración urbana y más un dispositivo cultural total. No hace falta exagerar para que eso resulte impresionante. De hecho, cuanto menos exageramos, más inquietante se vuelve. Porque entonces la pregunta deja de ser, ¿había un secreto sobrenatural? Y pasa a ser, ¿cuántas capas de significado podían coexistir en un mismo monumento? Y esa segunda pregunta es mucho más adulta, mucho más difícil y, sinceramente, mucho más perturbadora. Imagínate que una fachada no es solo tumba, que también es declaración dinástica, que además actúa como hito visual en un recorrido específico, que al mismo tiempo dialoga con una tradición artística internacional, que quizá también se relaciona con ciertos momentos del calendario o del culto. De repente, lo que parecía una estructura estática se convierte en un nudo de funciones superpuestas. Eso es Petra una y otra vez: superposición. Por eso también resulta tan peligrosa para las explicaciones simples. El turista ocasional ve una fachada bonita. El conspiranoico ve la prueba de algo oculto. El arqueólogo ve estratos de uso, cronología, función y adaptación. Y el lugar, silencioso, acepta todas esas miradas mientras sigue guardando parte del juego para sí. Pero hay otra dimensión que rara vez se menciona con suficiente fuerza: el sonido. Piensa en el SIC. En un espacio así, las voces se deforman, los pasos resuenan, el viento se canaliza, los ecos cambian con cada curva. Piensa luego en una explanada amplia frente a una fachada monumental. Piensa en escalinatas, alturas, cavidades excavadas, cámaras, nichos, recorridos entre roca. Petra debió de tener una acústica muy particular, y aunque no podamos reconstruir todas sus experiencias sonoras con certeza absoluta, cuesta creer que una cultura tan sensible al recorrido visual ignorara por completo el efecto auditivo del espacio. ¿Te imaginas procesiones, anuncios, plegarias, banquetes rituales o simples conversaciones resonando entre estas paredes de piedra? ¿Te imaginas el contraste entre la estrechez del cañón y la apertura repentina del espacio monumental? Una ciudad así no solo se veía, también se escuchaba de una manera distinta. Y cuando un lugar modifica tu vista, tu oído, tu respiración y tu esfuerzo físico, deja de ser solo arquitectura. Se convierte en experiencia total. Tal vez por eso Petra se siente tan moderna y tan antigua al mismo tiempo. Moderna,
porque entendemos intuitivamente el poder del diseño inmersivo. Antigua, porque sus medios eran piedra, agua, altura y tiempo, no pantallas ni luces artificiales. Era una ciudad capaz de dirigir el cuerpo humano con recursos elementales y una inteligencia monumental. Y justo ahí aparece una posibilidad casi inquietante. ¿Qué pasa si Petra no solo fue construida para sus habitantes, sino también para los que llegaban de fuera? Para comerciantes, delegaciones, visitantes de prestigio, intermediarios, personas que debían salir de allí con una impresión precisa de la potencia nabatea. Si eso fue parte del proyecto, entonces Petra no era solo capital, era argumento diplomático, propaganda topográfica, mensaje petrificado. No hacía falta leer un decreto si la montaña ya te estaba diciendo quién mandaba. Claro que todo esto abre un problema delicioso. Si Petra hablaba tan bien en lenguaje de piedra, ¿qué parte de ese mensaje hemos entendido mal? Esa es la clase de pregunta que mantiene vivos a los grandes sitios arqueológicos. No porque todo esté en duda, sino porque el significado siempre puede afinarse. Cada nueva excavación, cada nueva lectura de inscripciones, cada análisis del paisaje, cada estudio hidráulico o astronómico, cada comparación regional puede mover una pieza del rompecabezas. Y en Petra, cuando una pieza se mueve, a veces cambian varias más. De modo que el misterio no consiste solo en lo que aún falta encontrar. Consiste también en que el lugar sigue reorganizando su propio sentido. Y eso nos prepara para una cuestión todavía más oscura: la relación entre Petra y sus muertos. Porque sí, ya hemos dicho que las tumbas están integradas en el paisaje urbano. Pero todavía no hemos mirado de frente lo que eso implica. Una ciudad que talla tumbas monumentales en la roca no está enterrando simplemente a sus élites. Está fijando la memoria en un soporte casi eterno. Está declarando que ciertos nombres, ciertos linajes, ciertos poderes merecen no solo recuerdo, sino permanencia mineral. Es una forma de vencer, o al menos discutir, con la fragilidad humana. Sin embargo, toda tumba monumental tiene una ironía cruel. Cuanto más intenta eternizar a una persona concreta, más termina hablando de una civilización entera. El individuo se borra, la fachada queda, el nombre se pierde, la montaña sigue hablando. Y en Petra ocurre eso una y otra vez. Muchas veces, el visitante moderno siente la grandeza del conjunto sin saber exactamente quién fue enterrado allí, o qué familia, o en qué momento preciso del juego político local. La obra sobrevivió mejor que el detalle biográfico. Eso es hermoso, y también un poco aterrador, porque significa que Petra dominó la memoria de una manera extraña, no conservando siempre el contenido exacto, sino imponiendo la forma del recuerdo. No nos dice siempre, recuerda a esta persona, sino, recuerda que aquí hubo un poder que convirtió la piedra en destino, y cuando una ciudad consigue eso, se vuelve más grande que sus propios habitantes. La cuestión es que aún no hemos tocado uno de sus enigmas más delicados, uno que no está en una cámara oculta ni en una leyenda exótica, sino en algo mucho más serio. ¿Cómo logró una cultura comercial levantarse hasta ese nivel de complejidad simbólica y luego, aún así, entrar en declive? Porque quizá el secreto más incómodo de Petra no sea cómo ascendió. Quizás sea porque una ciudad que parecía hablar el idioma de la eternidad terminó aprendiendo el idioma del silencio. Y quizá ahí empieza la parte más incómoda de Petra. No en sus fachadas más famosas, no en el instante en que aparece la tesorería, no siquiera en la pregunta sobre cuánto oro pasó por sus rutas. La parte incómoda empieza cuando entiendes que una ciudad puede seguir viva en la imaginación, incluso después de que su sistema real haya sido herido de muerte. Porque Petra no murió de una sola vez. Eso es importante. Las grandes ciudades legendarias suelen sufrir, en la fantasía popular, finales teatrales, una invasión definitiva, una maldición,
una tormenta de arena que las traga, un castigo divino, una noche de fuego y derrumbe. Petra, en cambio, parece haber sufrido algo más cruel y más humano, una larga pérdida de centralidad. La anexión romana del reino nabateo en el año 106 de nuestra era no borró de inmediato la ciudad, pero sí cambió el marco del poder. Más tarde, terremotos severos, incluido el del año 363, dañaron edificios y sistemas vitales, y la ciudad continuó transformándose durante la Antigüedad tardía y la época bizantina. Es decir, Petra no desapareció como un truco de magia, se fue quedando cada vez más sola en el tiempo, y eso, curiosamente, la vuelve aún más misteriosa, porque una ciudad que cae de golpe deja una narrativa simple. Una ciudad que declina lentamente deja capas, reutilización, adaptación, nuevos cultos, viejos edificios con funciones distintas, espacios que fueron sagrados y luego administrativos, lugares que pasaron de ser centros de prestigio a convertirse en ruinas útiles. En Petra, el misterio no nace solo del esplendor perdido, nace también de la mezcla de épocas, de la dificultad de saber qué perteneció exactamente a cada momento y cómo fue cambiando el significado de los mismos lugares. Piensa en lo que eso implica para la memoria. Un monumento que en una época sirve para un culto oficial puede, siglos después, ser contemplado por personas que ya no comparten esa religión. Una fachada funeraria puede seguir imponiendo respeto incluso cuando el nombre del difunto ya no significa nada para nadie. Un gran edificio puede derrumbarse parcialmente y aún así conservar suficiente fuerza visual como para seguir definiendo el paisaje. Petra debió de convertirse, poco a poco, en una ciudad donde el presente caminaba entre restos de significados anteriores. Y cuando una sociedad vive rodeada de monumentos, cuya función original se difumina, ocurre algo fascinante. Nace el mito dentro del propio lugar. No hace falta esperar a los turistas modernos o a los aventureros europeos para que aparezca la leyenda. La leyenda puede empezar mucho antes, cuando los propios habitantes tardíos ya no leen con claridad los mensajes completos del pasado. Ahí es donde Petra se vuelve casi filosófica, porque suele decirse que las ruinas nos hablan del tiempo. En Petra, además, las ruinas nos hablan de una cosa más inquietante, de cómo el poder intenta fijarse en la piedra, y aún así termina volviéndose ambiguo. Los nabateos tallaron monumentalidad, controlaron agua, organizaron rutas y plasmaron autoridad en un paisaje casi imposible. Pero incluso ese esfuerzo titánico no pudo congelar el sentido para siempre. La forma sobrevivió mejor que la explicación, y a veces la forma, cuando sobrevive sola, se convierte en un imán para toda clase de proyecciones. Por eso Petra está llena de nombres que confunden tanto como ayudan. La tesorería, por ejemplo, no era una tesorería en el sentido popular, sino muy probablemente una tumba monumental. El monasterio tampoco fue originalmente un monasterio, aunque tuvo usos posteriores ligados al mundo cristiano. Hasta el lugar alto del sacrificio, aunque claramente asociado al culto y a rituales en altura, no nos entrega todos sus detalles con la tranquilidad de un manual. Sabemos que los nabateos practicaban culto en lugares altos y que estos espacios incluían altares, baetilos y áreas rituales. Lo que no siempre sabemos con precisión milimétrica es cómo encajaba cada práctica concreta en la vida total de la ciudad. Y esa falta de precisión irrita a quien quiere respuestas rápidas. Pero para una narración como la de Petra, esa ambigüedad no es un defecto. Es parte del carácter del sitio. Petra no es misteriosa porque carezca de historia. Es misteriosa porque tiene demasiadas historias superpuestas, y no todas se dejan separar limpiamente. Tomemos un ejemplo delicado: la religión nabatea. Sabemos que Dushara fue una deidad central en el mundo nabateo
y que también se veneraron figuras como Al-Uzza. Sabemos que existieron santuarios, lugares altos y representaciones anicónicas como los baetilos, esas piedras sagradas que no intentaban copiar un rostro humano, sino señalar una presencia divina. Eso ya nos dice algo esencial. La espiritualidad nabatea no necesitaba siempre una imagen antropomorfa para instalar poder sagrado en el espacio. Una piedra, una forma, un nicho, una altura, una orientación podían bastar. Y aquí aparece una idea fascinante. Si una cultura puede investir de sacralidad a una piedra sin convertirla en estatua humana, entonces la propia Petra, entera, empieza a aparecer un inmenso lenguaje religioso. No en el sentido ingenuo de que todo era un templo, sino en uno más sofisticado. La ciudad podía estar organizada por una sensibilidad donde lo sagrado no se separaba drásticamente del relieve, del horizonte, del recorrido ni de la materia. Eso explicaría por qué Petra sigue produciendo una sensación tan rara incluso cuando intentamos mirarla con ojos modernos. Nuestro hábito urbano separa funciones. Aquí lo cívico, aquí lo comercial, aquí lo funerario, aquí lo religioso. Petra no siempre obedece esa limpieza. Allí, la piedra de una tumba puede hablar el idioma del prestigio político. El canal de agua puede ser ingeniería y, al mismo tiempo, fundamento de legitimidad. La subida a un lugar alto puede ser trayecto físico y experiencia ritual. Y cuanto más aceptas esa mezcla, menos sentido tiene buscar el verdadero Petra, como si fuese una sola cosa. Tal vez Petra nunca quiso ser una sola cosa. Tal vez su poder consistía precisamente en unir lo que nosotros hoy separamos. Eso nos lleva a una cuestión especialmente sugerente: la relación entre Petra y el cielo. En los últimos años, estudios de arqueoastronomía han propuesto que varios monumentos y espacios sagrados nabateos en Petra presentan alineaciones significativas con fenómenos solares, como solsticios y equinoccios. Este punto exige prudencia, porque la arqueoastronomía puede ser muy seria o volverse un circo con facilidad. Pero, manejada con rigor, abre una posibilidad potente. Algunos sectores clave de Petra no solo se inscribían en el paisaje terrestre, sino también en un calendario celeste. No significa que toda la ciudad fuera un reloj cósmico secreto, ni hace falta decir algo así. Lo interesante es otra cosa. Si ciertos monumentos fueron orientados deliberadamente hacia eventos solares, entonces Petra integraba piedra, luz, tiempo y rito de una forma todavía más compleja. La montaña ya no sería solo soporte de fachadas, sería también escenario para el movimiento del sol. La ciudad ya no sería solo un centro de comercio y agua, sería un calendario espacial donde ciertos momentos del año podían activar sentidos particulares en lugares concretos. Imagínalo por un segundo. La luz entrando con un ángulo específico en un día marcado. La sombra de una pared cayendo justo donde debía. Un espacio sagrado que cambia su carácter en un momento astronómico preciso. No necesitas milagros para que eso impresione. Solo necesitas una cultura lo bastante atenta al entorno como para convertir el cielo en parte de su arquitectura. Y, sinceramente, eso encaja demasiado bien con Petra como para ignorarlo. Porque Petra no fue una ciudad improvisada, fue una civilización del control fino, control del agua, del acceso, de la visibilidad, de la monumentalidad. ¿Por qué sería tan extraño que también hubiera control simbólico del tiempo solar en ciertos puntos? Aún así, hay que resistir una tentación muy humana, la de pensar que cada nuevo detalle convierte a Petra en algo sobrenatural. No. Lo extraordinario de Petra no es que desafíe la historia, es que la historia misma, bien entendida, ya resulta asombrosa. Los nabateos dominaron rutas caravaneras que transportaban productos aromáticos y bienes valiosos desde Arabia hacia el Mediterráneo.
Desarrollaron sistemas de recolección y conducción de agua capaces de proteger y alimentar su ciudad en un entorno árido. Tallaron monumentos que aún hoy descolocan a quien los mira por primera vez. Y probablemente integraron en todo ello una dimensión ritual y simbólica mucho más refinada de lo que el visitante casual imagina. Eso ya es casi insoportable de tan impresionante. Y sin embargo, aún queda una zona más oscura, la de los muertos que no terminan de irse. No porque Petra esté embrujada en sentido fácil, sino porque pocas ciudades antiguas consiguen insertar la memoria funeraria con tanta fuerza en la experiencia del presente. Caminas y las tumbas están ahí. Subes y las tumbas siguen ahí. Cambias de ángulo y una fachada funeraria vuelve a dominar el horizonte. No son un cementerio aparte, son parte del sistema visual, forman parte del poder escénico del lugar. Eso no puede ser casual. Una tumba monumental excavada en la roca no es solo un depósito para restos humanos, es una afirmación pública. Dice, esta persona, esta familia, esta élite, no aceptó que la muerte la volviera invisible. Quiso seguir presente en el paisaje, quiso seguir mirando desde la piedra, quiso seguir ordenando la memoria de quienes pasaran por allí. Pero el tiempo tiene su ironía, y en Petra esa ironía es casi perfecta. Porque muchas de esas tumbas han sobrevivido de tal forma que hoy recordamos la grandeza del conjunto, aunque a menudo hayamos perdido el nombre exacto, la historia íntima, incluso la intención precisa de sus propietarios. El individuo se desdibuja, la forma permanece, la fachada gana al biografiado. Eso convierte a Petra en una ciudad donde el anonimato y la monumentalidad se abrazan de una manera casi perversa. Los antiguos quisieron eternidad personal y obtuvieron algo distinto, eternidad cultural, a veces sin nombre. La montaña guarda el gesto del poder, pero no siempre la voz concreta de quien lo ejerció. Y quizá por eso el lugar produce una melancolía tan rara, porque no es la melancolía de una ruina completamente muerta, es la melancolía de una gran declaración cuya sintaxis aún está parcialmente intacta, pero cuyo sujeto a veces se ha borrado. Ahora bien, si Petra fue tan sofisticada en lo simbólico, en lo hidráulico y en lo monumental, ¿por qué seguimos teniendo la sensación de que apenas empezamos a leerla? En parte por una razón muy simple. No todo está excavado ni entendido al mismo nivel. La arqueología en Petra ha avanzado muchísimo, pero el sitio es vasto, complejo y estratificado. Nuevos hallazgos pueden cambiar interpretaciones puntuales y a veces mover piezas más grandes del tablero. La propia escala del lugar dificulta una comprensión total y definitiva, y eso alimenta, con razón, la idea de que todavía guarda sorpresas serias, no necesariamente fantásticas, pero sí históricamente potentes. Y aquí hay un giro importante. A menudo pensamos que lo misterioso de un sitio antiguo depende de si falta una gran cámara sellada o un manuscrito enterrado. Pero no siempre es así. A veces el verdadero misterio está en la organización completa del lugar, en cómo una sociedad consiguió articular tantos niveles de significado sin dejar un manual que los explique de forma perfecta. Petra pertenece a esa clase de sitios donde el enigma no está solo bajo tierra, está a la vista. Está en el hecho de que una ciudad comercial tenga alma ritual, de que una capital del agua parezca una necrópolis teatral, de que una cultura árabe antigua dialogue con el mundo helenístico sin perder su identidad, de que el acceso funcione casi como iniciación visual, de que el paisaje no sea un marco, sino un colaborador activo. Todo eso junto hace que Petra no pueda reducirse ni a postal ni a conspiración, y quizá eso sea lo más irritante y lo más bello de todo. Petra se resiste a las dos formas más cómodas de consumo moderno, el turismo superficial y la fantasía ridícula. Si la miras solo como escenario hermoso, la empobreces.
Si la miras solo como contenedor de secretos imposibles, la deformas. Pero si aceptas su complejidad real, entonces ocurre algo mucho mejor. La ciudad empieza a devolverte preguntas más maduras. Por ejemplo, esta: ¿y si Petra no fue construida únicamente para durar, sino para enseñar una lección sobre quién tenía derecho a ordenar el mundo? No, el mundo entero, claro, pero sí el mundo que importaba a los nabateos: el paso, la sed, el intercambio, la altura, la memoria, la relación entre riqueza y legitimidad. En ese sentido, Petra pudo haber sido una forma de pedagogía del poder. Quien entraba comprendía algo antes incluso de entenderlo con palabras. Comprendía que había llegado a un lugar donde el desierto no gobernaba solo, donde el agua había sido domesticada, donde la piedra había sido convencida de obedecer y donde los muertos seguían participando del paisaje. Eso deja una huella muy profunda, porque cuando un visitante sale de una ciudad con esa sensación, no solo recuerda edificios, recuerda jerarquías, recuerda autoridad, recuerda que hubo allí una inteligencia colectiva capaz de hacer parecer natural lo extraordinario. Y quizá esa sea la razón por la que Petra todavía no termina de explicarse del todo. No porque le falten datos solamente, sino porque fue diseñada para actuar sobre la mente antes de convertirse en objeto de análisis. Primero te impresiona, luego te intriga, después te obliga a pensar. Y cuando crees haberla entendido, vuelve a deslizarse un poco más allá, como si quisiera recordarte algo muy simple y muy incómodo: que algunas ciudades no fueron hechas solo para ser habitadas, fueron hechas para moldear la imaginación de quien se atreviera a cruzarlas. Y ese es el punto en que Petra deja de parecer una ciudad antigua extraordinaria y empieza a parecer una inteligencia. No una inteligencia mística en el sentido barato, no una entidad escondida dentro de la montaña esperando a que alguien pronuncie una contraseña absurda a medianoche. Hablo de otra cosa, de una inteligencia colectiva, acumulada, mineralizada, de una ciudad diseñada por gente que comprendía algo muy fino sobre el poder, que lo más eficaz no es mostrarlo todo, sino mostrar lo suficiente para que el resto lo complete la imaginación del visitante. Y eso cambia por completo la pregunta. Porque hasta ahora hemos recorrido Petra como si estuviéramos frente a un misterio producido por el tiempo. Capas perdidas, significados mezclados, funciones mal recordadas, terremotos, cambios de ruta, memoria rota. Todo eso es cierto. Pero hay una posibilidad más inquietante: que Petra no solo se haya vuelto misteriosa con los siglos, que ya naciera parcialmente misteriosa, que parte de su fuerza original consistiera, precisamente, en no volverse del todo transparente, ni para el viajero, ni para el extranjero, ni quizás siquiera para todos sus propios habitantes por igual. Piénsalo. En cualquier sociedad compleja, el poder rara vez circula de manera completamente abierta. Hay espacios públicos, claro. Hay monumentos que todos ven. Hay procesiones, declaraciones, fachadas, plazas, ceremonias. Pero también hay gradaciones, lugares a los que acceden unos pocos, conocimientos especializados, zonas donde el sentido pleno de un rito no se le entrega a cualquiera, diferencias entre lo que se muestra al visitante y lo que se reserva a la élite. Y Petra, con su estructura escalonada de accesos, alturas, recintos, rutas y monumentos de distinto carácter, parece hecha para eso. No es una ciudad que se explique entera de golpe. Te recibe, sí. Te impresiona, sí. Pero no te la entrega toda junta. Te dosifica. Te conduce por una secuencia. Primero la compresión, luego la revelación, después la expansión, más tarde la subida, luego la distancia, después otro golpe monumental. En Petra, cada tramo parece tener una gramática emocional distinta. Eso importa mucho más de lo que suele admitirse, porque una ciudad que controla la secuencia de tu experiencia no solo organiza movimiento,
organiza interpretación, te obliga a percibir en cierto orden, y el orden en que percibes algo cambia radicalmente lo que crees que ese algo es. Si primero te desorientan y luego te deslumbran, estás más dispuesto a sentir reverencia. Si primero te esfuerzas físicamente y luego alcanzas un santuario elevado, estás más dispuesto a creer que lo que hay allí arriba merece distancia. Si primero recorres un paisaje de tumbas y luego entras en una zona de vida pública, la memoria de los muertos ya ha colonizado tu percepción de los vivos. Petra parecía saber eso, y quizá por eso sigue costando tanto encerrarla en una etiqueta única. ¿Es necrópolis? Sí, pero no solo. ¿Es capital comercial? Sin duda, pero no solo. ¿Es centro religioso? También, pero no solo. ¿Es teatro del poder? Claramente, pero otra vez, no solo. Petra no se deja inmovilizar porque fue concebida, probablemente, para funcionar en varios registros a la vez. Su verdadera fuerza no estaba en una función aislada, sino en la superposición. Y sin embargo, cuando una ciudad superpone tantas capas, siempre aparece la sospecha más oscura. ¿Qué parte de la vida real quedaba escondida detrás del espectáculo monumental? Porque los grandes monumentos tienen una virtud y una trampa. La virtud es que sobreviven. La trampa es que concentran la mirada y expulsan del centro todo lo que no parece espectacular. Así, los edificios más famosos de Petra nos dejan ver lo que la élite quiso fijar en piedra, pero no necesariamente toda la complejidad de quienes sirvieron, comerciaron, caminaron, cargaron, cocinaron, repararon, limpiaron canales, guiaron caravanas, mantuvieron animales, gestionaron depósitos o vivieron en espacios mucho menos gloriosos. Ese es uno de los secretos más serios de Petra. No uno fantástico, sino histórico. La asimetría entre lo que la ciudad quiso eternizar y lo que la vida cotidiana realmente necesitó para sostenerla. Y aquí conviene mirar de frente una verdad incómoda. Toda gran monumentalidad antigua descansa sobre una inmensa cantidad de trabajo invisible, sobre manos que no suelen dejar nombre, sobre cuerpos que cargan piedra, agua, herramientas, mercancías, sobre especialistas que saben medir pendientes, prevenir escorrentías, reparar daños, contener avenidas, vigilar accesos. Cuando Petra nos asombra, también deberíamos preguntarnos por la sociedad que hizo posible ese asombro, no para arruinar la belleza del sitio, sino para devolverle espesor humano, porque si algo vuelve más impresionante a Petra, no es imaginarla vacía, sino llena de polvo, de órdenes, de animales, de olores, de voces en varias lenguas, de metal, cuero, incienso, frutas secas, telas, impuestos, rumores, plegarias y cálculos, llena de visitantes que llegaban con la garganta seca y de habitantes que sabían exactamente dónde estaba el agua y quién controlaba su distribución, llena de recorridos habituales que para nosotros hoy son ruina, pero que para ellos eran rutina. Y es en esa distancia, entre su rutina y nuestra fascinación, donde aparece otra forma de misterio. A veces, el verdadero enigma de un sitio antiguo no es qué escondía, sino cómo podía ser normal vivir dentro de algo que hoy sentimos casi irreal. Imagina ser niño en Petra, crecer viendo fachadas talladas que para ti no serían una maravilla de documental, sino parte del horizonte diario, saber qué camino tomar según la hora, el calor, la sombra, el flujo del mercado o una festividad concreta. Aprender qué zonas inspiran respeto, cuáles son prácticas, cuáles pertenecen a determinados grupos, cuáles están vinculadas a la memoria de una familia poderosa, cuáles a un rito. Para ti, la ciudad no sería misterio, sería costumbre. Y sin embargo, siglos después, esa costumbre se nos presenta como laberinto simbólico. Ese contraste es fascinante, porque nos recuerda a algo fundamental. El misterio no siempre nace de la rareza original. A veces nace del colapso de la familiaridad.
de que aquello que fue vida vivida se vuelve signo sin manual. Petra es exactamente eso, una costumbre extinguida que todavía conserva escenario. Y de todas las preguntas que deja abiertas, hay una especialmente delicada. ¿Hasta qué punto el esplendor visual de Petra ocultaba vulnerabilidades profundas? Aquí la ciudad se vuelve casi una lección política, porque cuanto más perfecta parece una civilización en su representación monumental, más nos cuesta aceptar que dependía de equilibrios frágiles. Petra dominó el agua, sí, pero dependía de sistemas complejos que requerían mantenimiento. Controló rutas comerciales, sí, pero esas rutas podían desplazarse o verse afectadas por transformaciones regionales. Proyectó una imagen de permanencia, sí, pero estaba situada en un entorno geológico y climático que exigía adaptación continua. En otras palabras, Petra parecía eterna, pero vivía de negociar con contingencias. Eso no la hace menos admirable, la hace más real. Y quizá esa sea la parte más adulta del misterio. No que la ciudad haya sido una fortaleza indestructible del secreto, sino que fue una obra maestra construida sobre la gestión brillante de riesgos permanentes. Riesgo hídrico, riesgo geológico, riesgo comercial, riesgo político, riesgo militar, riesgo simbólico, incluso, porque una ciudad que se legitima mediante monumentalidad necesita seguir mereciendo esa monumentalidad a ojos de quienes la recorren. Durante mucho tiempo, lo consiguió. Pero entonces la historia hizo lo que hace siempre con todos los imperios, todos los reinos y todas las capitales que creen haber domesticado el horizonte. Movió el eje del mundo sin pedir permiso. Las rutas cambiaron. Roma reordenó el mapa del poder. Los terremotos interrumpieron continuidades materiales. Nuevas formas de centralidad aparecieron en otras partes. Y Petra, que había sido argumento, espectáculo, santuario, nodo y memoria tallada, empezó a quedarse fuera de la frase principal de la historia. No fue un castigo divino, fue algo más desconcertante, pérdida de necesidad, y eso duele más, porque una ciudad puede sobrevivir a la violencia visible si sigue siendo indispensable. Lo más mortal, a veces, no es la destrucción, sino volverse lateral, dejar de ser el lugar por el que hay que pasar, dejar de ser el sitio al que se mira para entender cómo funciona una región, dejar de ser centro y convertirse en vestigio. Petra no cayó solamente porque fue dañada, cayó porque el mundo aprendió a rodearla, y aquí aparece uno de los giros más tristes y más bellos de todo su relato. La ciudad construida para ordenar el tránsito terminó siendo, durante largos periodos, un lugar al margen de los grandes flujos que antes la alimentaban. El escenario siguió ahí. La lógica, que lo había hecho imprescindible, cada vez menos. Pero incluso eso no bastó para silenciarla del todo. Porque Petra pertenece a una categoría rara. Los lugares que, aun cuando dejan de dominar la historia, siguen dominando la imaginación. Y eso significa que su segundo poder empezó cuando terminó el primero. El poder económico, político y ritual decayó. El poder simbólico cambió de forma y sobrevivió. La ciudad pasó de administrar caravanas a administrar asombro, de gobernar el paso real a gobernar el paso mental de quienes la descubren, la estudian o la sueñan. Eso también es una forma de inmortalidad, y de hecho, quizás sea la más irónica. Los nabateos probablemente no imaginaron Instagram, cine de aventuras, ni documentales nocturnos con música ominosa, pero construyeron un lugar tan visualmente perfecto para la obsesión humana que terminó convirtiéndose en uno de esos escenarios donde cada época deposita sus propias preguntas. Los viajeros románticos buscaron sublimidad, los arqueólogos, estructura, los esoteristas, iniciación, los imperios modernos, prestigio cultural, el turismo contemporáneo, experiencia inolvidable. Cada quien llegó con su hambre, y Petra, con su enorme educación de piedra, les dio algo,
sin darse nunca entera. Por eso, conviene desconfiar de quien diga que ya ha resuelto el enigma de Petra en una frase. No, no lo ha resuelto. Ha elegido la capa que le conviene. Unos se quedan con la postal, otros con la ingeniería, otros con la religión, otros con las tumbas, otros con el comercio, y todos tocan algo verdadero, pero ninguno agota el sitio. El enigma de Petra no es una pieza única escondida en una cámara sellada, es una estructura de complejidad. Es el hecho de que la ciudad solo empieza a parecer inteligible cuando aceptas que su sentido fue múltiple desde el principio, y aún así, todavía queda algo más. La pregunta final. No qué escondía Petra en el sentido literal de cofres, túneles o reliquias espectaculares. Tampoco qué secreto definitivo descubrirá la próxima excavación. Aunque cualquier hallazgo serio siempre puede matizar o iluminar mucho. La pregunta final es más incómoda porque nos involucra a nosotros. ¿Por qué nos fascina tanto una ciudad así? ¿Qué vamos buscando cuando atravesamos un desfiladero estrecho y esperamos que una fachada de piedra nos golpee como una revelación? ¿Qué deseamos sentir? ¿La certeza de que hubo civilizaciones más sutiles de lo que nos enseñaron? ¿La fantasía de que existe un conocimiento perdido que podría reordenar nuestro mundo? ¿La nostalgia de una época en que arquitectura, paisaje, cielo, muerte y poder parecían hablar entre sí sin necesidad de departamentos separados? ¿O acaso buscamos algo más íntimo? La prueba de que los seres humanos fuimos capaces, alguna vez, de convertir necesidad en grandeza sin despojarla de misterio. Porque quizá esa sea la verdadera herida que Petra toca en nosotros. Nos recuerda que el ser humano no solo construye para refugiarse, también construye para impresionar a la muerte, para negociar con el desierto, para enseñarle algo al extraño, para dejar un mensaje a los siglos, aunque no pueda controlar cómo será leído. Los nabateos no podían elegir a sus futuros visitantes, no podían corregir a los guías, ni a los arqueólogos, ni a los novelistas, ni a los cineastas, pero sí podían hacer una cosa: tallarlo bastante hondo como para que la piedra siguiera obligándonos a pensar. Y lo consiguieron. Eso no significa que Petra sea un rompecabezas insoluble. Significa algo mejor, que es una ciudad donde la evidencia histórica y la sensación de misterio no se destruyen entre sí, se potencian. Cuanto más aprendemos sobre su hidráulica, más admirable se vuelve. Cuanto más entendemos su contexto comercial, más sofisticada parece su autoconstrucción como capital. Cuanto más estudiamos sus cultos y sus espacios rituales, más compleja resulta la relación entre paisaje y sacralidad. Cuanto más analizamos su declive, más humana y más trágica se vuelve. Y cuanto más humana se vuelve, más nos afecta. Tal vez por eso Petra no deja de parecernos viva. No viva porque aún funcione como antes, claro. No viva porque sus antiguos dioses sigan recibiendo culto en el mismo lenguaje. No viva porque las caravanas sigan entrando con el mismo temblor de campanas y polvo. Viva en un sentido más extraño, porque sigue produciendo efectos, sigue enseñando, sigue alterando la imaginación de quien se acerca a ella con una pregunta honesta. Y aquí, al borde del final, aparece la idea más suave y más inquietante de todas. Quizá el mayor misterio de Petra no sea lo que la ciudad ocultó. Quizá sea lo que la ciudad eligió revelar. Eligió revelar poder, pero no todas sus mecánicas. Reveló grandeza, pero no todos sus costos. Reveló permanencia, aunque viviera expuesta al cambio. Reveló dominio sobre la roca y el agua, pero nunca dejó de depender del tiempo. Reveló tumbas como si los muertos pudieran seguir negociando con el paisaje. Reveló belleza de una forma tan contundente que todavía hoy cuesta separar contemplación de obediencia. Y esa lección sigue vigente, porque nosotros también vivimos rodeados de fachadas. También confundimos apariencia con verdad,
También creemos que lo monumental garantiza permanencia. También suponemos que lo que impresiona debe de ser invulnerable. Petra, con su belleza casi ofensiva y su historia de esplendor lento, fragilidad acumulada y silencio posterior, nos recuerda que no, que incluso las obras más brillantes no vencen del todo al tiempo. Pero también nos recuerda otra cosa, más consoladora, que hay formas de presencia que sobreviven precisamente porque no se dejan clausurar por una única explicación. Petra ha sobrevivido así, no como una respuesta, como una pregunta tallada, una pregunta sobre el poder, sobre la memoria, sobre el paisaje, sobre lo que una civilización considera digno de fijar en la materia, sobre la relación entre utilidad y trascendencia, sobre cuánta complejidad puede contener una piedra cuando la talla una cultura que sabe mirar desierto, cielo y muerte, sin necesidad de separarlos. Y quizá, al final, por eso la ciudad sigue pareciendo misteriosa, incluso a plena luz del día, porque algunos lugares no guardan su secreto en lo escondido, lo guardan en la forma en que te obligan a mirar. Gracias por haber recorrido conmigo este laberinto de roca, silencio, agua y memoria. Si este viaje por Petra te hizo verla no solo como una maravilla antigua, sino como una ciudad que todavía nos habla con una voz incómoda y fascinante, entonces ya valió la pena llegar hasta aquí. Cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó más. La ingeniería imposible del agua, las tumbas monumentales, los rituales en altura, o esa sensación extraña de que la montaña entera parece estar pensando. Y si te gustan estas historias donde la historia real y el misterio se rozan sin confundirse, suscríbete, porque todavía nos quedan muchos lugares donde la piedra parece recordar más de lo que dice. Nos vemos en el próximo video.